hermanos, bienvenidos. Muchas gracias por venir todos. Y estoy seguro que más personas van a ir viniendo. Voy a brevemente orar por esta clase y comenzar. Señor, te pido que me ayudes a enseñar quién eres, qué has hecho, quiénes somos nosotros, Señor, y cómo podemos celebrar tu gracia soberana. En el nombre de Jesús, amén. Espero que puedan tener unas notas. Si no las tienen, estoy seguro de que alguien se las va a repartir. ¿Alguien no tiene notas? Ok. Entonces, quizá alguna persona va a estar encargada de poder repartirles las notas que pude traer para esta clase. Quiero comenzar diciendo que este tema, esta doctrina de la gracia soberana de Dios en la salvación, este curso es lo que el apóstol Pablo le llama carne y no leche. Es interesante, hay cosas que el apóstol Pablo le llama leche, ¿no? Cosas que son fácilmente digeribles para un bebé. Pero si a un bebé tú le das un pedazo de carne, probablemente va a reaccionar mal. Ahora, una pregunta. ¿El problema está con la carne? ¿Por qué le hizo daño al bebé? Es el bebé, ¿verdad? No está preparado. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Toda la palabra de Dios es buena y es edificante. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, hey, a veces tengo cosas que ustedes no pueden digerir, dice. Tienen que ser maduros. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo que cuando él por primera vez llegó a entender, a conocer las doctrinas de la gracia, fue como pasar de ser un niño a ser un hombre. Fue como entrar a una visión de quién es Dios, de la vida cristiana, que era más madura. Y esto lo digo por supuesto, con cuidado. No estoy diciendo que todo el que no esté de acuerdo conmigo o con las doctrinas de la gracia es un inmaduro. Yo no estoy diciendo eso, sino que tenemos que venir con cierta madurez, resistencia, por así decirlo, para conocer estas cosas que son, en un sentido, los misterios de cómo obra Dios, de cómo es nuestro Dios. Así que yo no quiero que usted piense que usted está obligado a creer todas las doctrinas de la gracia, pero sí quiero invitarle a que pueda verlo como un desafío de parte del Señor hacia la madurez y hacia entender cosas en la Biblia que quizá no han entendido. Así que yo voy a hacer una pequeña encuesta ahorita para saber del cuarto. Por favor, no le dé pena, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a echar del cuarto. ¿Quién de aquí, levante la mano, todas las personas que nunca han escuchado acerca de las doctrinas de la gracia? Levante la mano. Nunca ha escuchado las doctrinas de la gracia. Ok. Ahora levante la mano. ¿Quién nunca ha escuchado de los 5 puntos calvinistas? Levante la mano. Ok. Levante la mano. ¿Quién se puso a investigar porque vio el título de la serie y dijo, bueno, a ver qué es esto de lo que están hablando? Ok. Ahora, muy bien. Ahora, levante la mano quien ya lo ha escuchado, lo ha estudiado, más o menos, aunque sea de una manera introductoria, este tema. Levante la mano. Ok. Entonces tenemos un cuarto muy mezclado, ¿verdad? Muy mezclado. Y por eso yo quizá quiero introducirlo desde un sentido social y contemporáneo primero. Es decir, ¿qué es lo que uno se va a encontrar o qué es lo que tú ya te has encontrado cuando se llega a hablar de esto? Y lamentablemente, en nuestra época, lo que uno más se ha encontrado relacionado a las doctrinas de la gracia es personas conflictivas. Hermanos que de repente dijeron, oye, descubrí esto y ahora me pongo a pelear con los pastores y me pongo a pelear con mis hermanos y me pongo a pelear tal. ¿Por qué? Porque no conocía que Dios es soberano en la salvación y que realmente no depende tanto de nosotros, sino de Dios. Y empieza como que a buscar a quién corregir por ahí.
lamentablemente eso ha producido una atmósfera negativa que obviamente no está en la Biblia cuando se habla de esto. Y por eso es que mi clase de hoy, y yo creo que toda la serie que vamos a tener, yo he sido muy cuidadoso en que nosotros lo podamos compartir de la manera que siempre yo lo he hecho en estos 5 o 6 años aquí en la iglesia. ¿Y cómo es eso? De una manera edificante. Aquí no venimos a debatir con nadie, no venimos a pelear con nadie, no venimos a ver quién está en lo correcto. Venimos a ver los misterios de Dios y a celebrarlos. Es decir, estas cosas que vamos a aprender no fueron provistas por Dios en la Biblia para ponernos a pelear. Fueron reveladas por Dios para ayudarnos a adorar de una manera más profunda. Dios no tenía que revelarnos cómo es el misterio de su salvación. Dios no tenía que revelarnos cómo funciona que una persona no es cristiana y de repente ahora ya es cristiana y decir, ¿y cómo pasó eso? Él no tenía que explicarnos y revelarnos estas cosas misteriosas y secretas. Sin embargo, lo ha hecho y lo ha hecho para nuestro bien y para su gloria. Para hacernos adoradores que conocemos al Dios que adoramos. Entonces, lo primero que quiero comenzar es, por supuesto, trayendo un pequeño resumen que está en sus notas de los 5 puntos, basado en un libro del profesor Sean Wright, profesor acá en el Seminario Bautista Teológico del Sur, 40 preguntas sobre el calvinismo. Dice así: los 5 puntos nos recuerdan supremamente que de principio a fin la salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Dios escogió a su pueblo para salvación cuando estaba desahuciado en una condición de pecado. Segundo, exclusivamente por su deseo de salvarlos y no por nada que viera en ellos. Tercero, Dios envió a su Hijo para expiar todos los pecados de sus amados. Y si alguien me puede pasar unas notas para, creo que edité un poquito las notas, sí. Gracias, Kevin. Solo para leerlo exactamente como lo tienen acá. Dios escogió a su pueblo para salvación cuando estaban desahuciados en una condición de pecado. Los escogió exclusivamente por su deseo soberano de salvarlos y no por nada que viera en ellos. 3. Dios envió a su Hijo para expiar todos los pecados de sus amados. 4. Dios los llama a sí mismo en el Evangelio y vence su resistencia pecaminosa. Y 5, finalmente los hace perseverar en la fe hasta que los lleve a estar con Él eternamente en el cielo. Esas son las doctrinas de la gracia. Ahora uno dice, bueno, ¿qué tiene eso de controversial? ¿No? Vamos a ver un poco de esto el día de hoy. Hoy esta clase es una clase introductoria, de tal manera que podamos ver el panorama completo, todas las doctrinas de la gracia, entender un poquito de qué va esto, de dónde viene. Y las siguientes clases, el curso completo es yendo paso a paso, una por una, profundizando, viendo más en la Biblia, viendo más en la palabra, para entonces entender, comprender las doctrinas de la gracia al final del curso de una manera mucho más profunda y edificante. Así que lamentablemente hoy vas a quedar probablemente con muchas preguntas. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este texto? Y aquí hoy no lo vamos a ver, es solo una introducción general a todo el tema completo, junto. Una visión completa de las doctrinas de la gracia. Pero por supuesto, yo quiero que todas las clases siempre terminemos llenos de la palabra de Dios. Así que déjame leer algunos versículos que nos ayudan a entender el corazón de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia proclaman al Dios soberano obrando por gracia, por amor, libre, por su propia decisión, por su propia generosidad. Y Dios siendo Dios y no
pidiendo disculpas o perdón por ser Dios y gobernar y reinar y tomar las decisiones que Él toma. Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Fuera de mí no hay Salvador. Otra vez, la visión que está combatiendo, por así decirlo, las doctrinas de la gracia, es la visión de este Dios indefenso, que no puede ser frustrado. Él desea salvar a todos. No puede. Si tan solo Dios encontrara algún Salvador, alguna persona que le ayude para lograr esa salvación. Algunos lo hacen, algunos toman sus decisiones, algunos contribuyen, pero no puede salvar a todos. Esa es la visión que está buscando desafiar, destruir completamente las doctrinas de la gracia y decir, no. Dios dice, yo soy el Señor, fuera de mí no hay salvación, no hay Salvador. Apocalipsis 7, del 9 al 10 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Otra vez, es ese aspecto de exaltar a Dios, no solo como el que contribuye más en la salvación, sino como el único que recibe la gloria por ser el Salvador. No hay nadie más. A Él le pertenece la gloria. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Juan 15, 16 al 17. Ustedes no me escogieron a mí, dice Jesús, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Efesios 2, 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Por gracia, doctrinas de la gracia proclaman este Salvador, Dios único que salva por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y la fe, eso ni siquiera es de ustedes. Es un don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Es un regalo. Es un regalo de Dios, no de vosotros, dice, no de ustedes. ¿Y cómo culmina? No, que es don de Dios para que nadie se gloríe, nadie se jacte, nadie diga, hey, yo contribuí a esta parte. ¿Sabes que Dios hizo el 99%, pero yo hice el 1% que faltaba? No, dice, para que nadie se jacte, nadie se gloríe, solo Dios. Solo la gloria a Dios. Amén. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero si yo me esfuerzo, pero si yo hago esto, dependes de Dios. Y si tú fuiste salvo, si tú eres cristiano el día de hoy y estás sentado ahí, tú dices, fue Dios que tuvo misericordia. No fui yo que me esforcé tanto y yo logré ser cristiano. Logré creer a pesar de todas estas cosas. Escuché una vez apenas me había convertido, llevaba unas semanas de ser cristiano y en la televisión pasan estos programas de predicadores, ¿verdad? Ahora, los que pasan en la televisión no son muy buenos predicadores. Entonces yo estaba escuchando en Venezuela lo que salía en la televisión y salía esta apóstola, profeta, predicadora, pastora, predicando y estaba diciendo su testimonio de salvación y dice, y alguien vino, un evangelista vino a la escuela donde yo estaba estudiando y yo de niña pues escuché el evangelio y ¿sabes qué? Ninguno de mis compañeros de clase en la invitación tomaron la invitación, pero yo tomé esa salvación y hasta ahora la tengo, dice. Y
yo teniendo literalmente semanas de cristiano, no conozco la Biblia, no conozco nada, pero me fue como al corazón, me sentí algo raro. Dije, yo no podría decir eso de mis labios. Yo no podría compartir mi testimonio así. Yo no tomé la salvación. Yo estaba perdido y el Señor me tomó a mí. Y aquí estoy, soy cristiano. Hermanos, esto que le acabo de compartir es todo el corazón, todo el tema, engloba todo el curso de qué significa conocer las doctrinas de la gracia. Es esa simple ilustración, ese simple darse cuenta que detrás de todo hay un Dios exaltado que gobierna, que controla todo, que reina y que salva. Y que nosotros debemos estar tan agradecidos de que estaba perdido y tú me rescataste. Yo no lo merecía. Malaquías, y ahí ese sí está en sus notas, porque quería dejarle con estos dos pasajes que para mí son los más como, me llegan más al corazón. A mí me encantan los profetas menores, estos profetas al final del Antiguo Testamento. Me encanta leerlos y tienen cosas muy poéticas que decir y llegan a mi corazón. Vamos a leer esto juntos. Dice Malaquías 1 del 1 al 3. Así comienza el profeta, dice, oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Mira lo que dice Dios. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Vamos a ver primero esa confrontación. Dios dice, yo los he amado, pero ¿saben qué? Israel responde, Dios no nos ama, Dios no nos está cuidando. Mira cómo estamos. ¿Ah? Quizá quería una televisión más grande esta Navidad y por las finanzas, por la situación de la inflación, no pude. Dios no está con nosotros. Y Dios viene y los confronta. Y mira lo que les lleva a ver. Yo los he amado, dice el Señor, pero usted dice, ¿en qué nos ha amado? Dice, ¿no era Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor, y sin embargo yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Otra vez, hay que estudiar mucho para comprender los profetas menores, a veces es difícil. Pero eso es lo que está diciendo. ¿Ustedes creen que yo no los he amado? Consideren la elección. Yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué importa si agarraste el televisor o no? Yo te he escogido para salvación. Y no lo hice con todos. Mira a Esaú. Yo te he amado a ti. Quizá tú estás pasando ahorita por una situación difícil, quizás estás pasando por una enfermedad difícil, quizá las circunstancias de tu vida no son las mejores y no hay que disminuir lo difícil que es sufrir. Pero, sí, morí de cáncer, sí, me pasó esto, sí, mi familiar murió, pero Él me ha amado a mí. Él me escogió. Y Él va a estar conmigo por toda la eternidad. Y eso es el punto del profeta Malaquías. Considera tu elección. Las doctrinas de la gracia nos llevan a ver esto, a profundizar más allá de nuestras circunstancias, que a veces cambian. Pero wow, Dios me amó a mí. Yo no lo merecía. Hermanos, Jacob no merecía ser elegido para nada, mucho más que Esaú. Y yo creo que la Biblia nos lo comprueba. Lees toda la historia de Jacob y dices, qué desastre este hombre. Él no lo merecía, pero Dios lo amó. Y de sus descendientes vino Israel. Y por eso dice, a Jacob amé. Y por último, Oseas 11 del 3 al 4, otro profeta menor que llega al corazón y dice así, yo lo voy a leer completo, aquí están los últimos versículos, pero del versículo 1 dice, cuando Israel era niño,
Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales, a los ídolos, y quemando incienso a los ídolos. Y ahí vienen los versículos que les puse aquí. Y sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijas. Me incliné, les di de comer. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Otra vez, la poesía es difícil de interpretar a veces en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es esto. Ellos no se dan cuenta que en cada momento yo los estoy amando, que yo les puse lazos de amor, que yo lo cargué sobre mis hombros, que yo les estoy dando de comer, que yo los estoy cuidando, que yo los he hecho mis escogidos, mi tesoro preciado entre las naciones, como dice Éxodo, que yo soy su padre. Y ojo, esa es la razón por la que yo, como pastor, propongo que estudiemos las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos aún no han entendido, otra vez lo que dice el versículo, ellos no comprendieron que yo los sanaba. Muchos cristianos todavía no han entendido cuánto Dios te ha amado, cuánto Dios te ha estado amando, cuánto Dios te ha amado desde antes de crear el mundo, cuánto Dios te ha amado en el momento de tu conversión, que no fue que Dios estaba sin pasión fuera diciendo, bueno, aquí está un cupo abierto, el que quiera venir y entrar, pues agárrelo, ¿no? Y tú dijiste, pues yo voy, y entraste y dijiste, me salvé. Y dices, bueno, pues hiciste lo que tenías que hacer, entraste, ya eres salvo. No, es que es imposible para cualquier persona ser salvo. Y nosotros no solo no podemos, sino que no queremos venir a Dios, como dice la Biblia, porque no hay nadie que busque a Dios. Porque, aunque sea muy duro escuchar esto, odiamos a Dios por naturaleza, por ser pecadores. Y la única razón que nos volvimos cristianos fue que Él vino y nos rescató. Por lo tanto, otra vez, mi deseo es que ustedes adoren a Dios de una manera en que Dios no tenga que decir esto de ustedes y decir, ellos no comprendieron que yo los sanaba. No comprendieron que yo fui el que los traje, yo fui el que les di el arrepentimiento, yo fui el que les di la fe. Ellos no comprendieron que, dice ahí el versículo, que yo los llevé en mis brazos. Que fui yo el que hizo todo eso y que soy yo el que los está sosteniendo en obediencia. Y que no tengan que decir, bueno, es que la vida cristiana es difícil, pero bueno, yo me esfuerzo y yo he perseverado y echarse estas gloria al hombro y decir, sigo perseverando, sigo esforzándome sabiendo que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y Él me lleva en sus brazos. Y Él me promete que Él no me va a dejar. Eso es lo que significa, hermanos, otra vez, comprender las doctrinas de la gracia soberana. Por eso es que Spurgeon decía que pasó, al comprender las doctrinas de la gracia, pasó de ser un niño a ser un adulto. Un niño. Aquí hay muchos que tenemos niños y muchos que están teniendo más niños, ¿verdad? Hermanos, sí o no, un niño no se da cuenta de todas las formas en las que sus padres lo aman. Amén. No se da cuenta de lo que hacen sus padres por ellos, para protegerlos. Ellos no se dan cuenta de los sacrificios mínimos, pequeños, diarios,
que hacen sus padres para ponerlos a ellos como prioridad y ayudarlos y que estén bien alimentados y que el sol no le dé y que todas estas cosas. Ellos no se dan cuenta de estos detalles porque son niños. Pero tú eres un adulto. Y si tú llegas a un lugar y alguien te empieza a tratar así, que no le des sol aquí y que no le des... Empiezas a darte cuenta, ¿por qué? Porque tú eres un adulto, tú ves detalles. Y tú aprecias los detalles. Por eso Spurgeon decía que cuando conoció las doctrinas de la gracia pasó de ser un niño a ser un adulto. Porque pudo empezar a comprender y agradecer por detalles como la predestinación. O que fue la gracia de Dios soberana la que me cambió el corazón. Cosas que antes simplemente decía, no, pues, sí, una vez escuché un predicador y yo dije, bueno, sí, me volví cristiano. Y ya empecé a ir a la iglesia y ahí quedó todo. Tu lista de agradecimiento es muy pequeña. Hasta no entender todo lo que Dios hizo para que fueras de Él. Muy bien. Mi anhelo, ahí está en la siguiente página, la meta. Mi anhelo más grande en esta serie es que ustedes puedan darse cuenta de que pertenecemos a Cristo solo por las cuerdas de amor invisible con las que Dios nos ha amado y nos ha traído a Él. Y que celebremos esto. Yo les digo, hermanos, lamentablemente, las doctrinas de la gracia han recorrido el mundo entero en esta generación, en toda Latinoamérica, en Internet, y han creado mucha gente que lo usa para hacer conflictos. Pero como pastor, yo creo que una de las cosas que yo más veo que hay necesidad en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todo el mundo, es que se pueda enseñar y comprender y abrazar las doctrinas de la gracia como una celebración de Dios, no como armas para pelear con tus hermanos. Porque yo les digo aquí, estoy seguro de que en nuestro grupo van a haber algunas personas que no van a estar de acuerdo con alguno de los puntos. Y está bien. No, otra vez, no es necesario, no es requerido para que tú seas miembro de la iglesia el creer todas las doctrinas de la gracia. Pero, como enseñamos a todos los miembros en la clase de miembros, es requerido que entiendan que los predicadores y maestros y líderes van a enseñar todas las doctrinas de la gracia. Y las van a enseñar con convicción y con gozo. Y las van a celebrar. Así que no es para pelear, pero sí es para gozarnos en esto. Entonces, otra vez lo vuelvo a leer. Mi meta, mi gran anhelo en esta serie es que ustedes puedan darse cuenta de que pertenecemos a Cristo solo por las cuerdas de amor invisibles con las que Dios nos ha amado y nos ha traído a Él. Solo por esa razón estás en Cristo. Listo, 3 cosas. Que vean a Dios como más grande y al hombre como más pequeño. Segundo, que se vean a sí mismos como más amados y llenen sus corazones de alabanza. Y tercero, que comprendan el Evangelio de una manera más bíblica y se maravillen de nuestra gloriosa salvación. Muy bien, hasta ahora solamente he predicado y celebrado la introducción. Ahora vamos un poco a la sección de clases y estudio de historia, ¿ok? Vamos al punto acá, uno que tengo, ¿qué son las doctrinas de la gracia históricamente, ¿ok? Primero quiero definirlo. Las doctrinas de la gracia son una exposición de la soberanía de Dios en la salvación. Eso es todo. Son una exposición de la soberanía de Dios en la salvación, de su gracia soberana actuando para salvar pecadores. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué es soberanía y qué es gracia?
gracia soberana. Bueno, primero soberanía. La soberanía significa que Dios tiene absoluto dominio, autoridad y control sobre todo lo que existe en todo momento, de manera que su voluntad, la voluntad de Dios, no puede ser frustrada. Por eso es que las doctrinas de la gracia destruyen la predicación de aquellos que dicen, Dios quiere, pero depende de ti. Porque entonces la voluntad soberana de Dios podría ser frustrada. Y Dios es soberano. Él hace todo lo que Él quiere. Pero también la soberanía significa que su voluntad gobierna todas las cosas. O sea, que no hay nada suelto o despegado de su control. Ese era el argumento que yo tenía cuando estaba en la universidad en Venezuela. En el contexto de la universidad fue donde yo me volví cristiano y me compartieron el evangelio. Así que todos mis amigos en la universidad era este grupo de cristianos y nos los pasamos conversando temas de universitarios cristianos. Ahora, ¿qué es lo que hablan los universitarios cristianos en el primer semestre? Cristianos, ¿has encontrado novia? ¡Wow! Mira, es que estoy pensando en esta chica. Todo el tiempo los jóvenes a esa edad, bueno, yo tenía que 16 años, pero 16, 17, 18, 19, obviamente no están casados y están siempre, ¿verdad?, buscando a alguien. Y entre eso se formaban debates teológicos. Yo escuché a tal predicador, dice, tal predicador dijo que sí, Dios tiene control sobre todas las cosas, pero hay otras cosas que Él te las deja a ti. Y eso de que el debate era si Dios tenía a una esposa o a un esposo destinado para ti. Es un debate fuerte, ¿eh? No lo voy a resolver. Bueno, la respuesta es sí, pero bueno. Es más complejo que eso. Y entonces él decía, no, tal predicador, Dante Gebel, dijo que todas las cosas Dios las controla, pero hay otras cosas que él no las controla. Él simplemente dice, bueno, tú decides. Él te las deja completamente a ti. Tú decides con quién te casas. Yo no tengo nada planeado. Tú haces ese plan, por así decirlo. Ahora, hermanos, acabo de definir la soberanía de Dios como que su voluntad gobierna todas las cosas. No hay nada suelto o despegado de su voluntad. Pero esto es carne, porque es difícil de entender. Cuando yo digo eso, lo primero que una persona piensa es, entonces Dios se mete en mi vida y dice, no, mira, esta es la que tienes que casarte. Y dice, pero yo no quiero a esa, no, esta es la que... No. Hay algo mucho más profundo ahí. Y es llamado la providencia de Dios. Es decir, que Dios trabaja detrás de la cortina de todo lo que pasa. Cuando llueve, usted no ve una mano de Dios así sacudiendo la nube. Hay procesos naturales, pero Dios lo está llevando a cabo. Dice Jesús mismo, dice, Dios hace que llueva sobre buenos y malos, ¿no? Asimismo, en las decisiones reales, conscientes, responsables, que yo tomo de casarme con tal persona, al momento que por fin intercambiamos nuestros votos y decimos, yo acepto y nos volvemos marido y mujer, ahí hemos descubierto el plan secreto de la providencia de Dios que Él tenía destinado en sus decretos eternos, de que yo me casara con esta persona. Es complejo. Por lo tanto, vivimos nuestra vida responsablemente, tomando decisiones sabias, diciendo, hey, tengo que tomar una buena decisión aquí, analizando las cosas bien, pero sabiendo, detrás de todo, Dios sabe lo que está haciendo. Es complejo. Mateo 10:29 dice, ¿qué se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Ahora, la gracia significa el favor de Dios, la bondad de Dios, Dios obrando con amor. Entonces, la gracia soberana significa que Dios, por su propia voluntad, en su propio control, en su propia libertad, decide derramar su amor, su favor, su bondad especial sobre ciertas personas que ha elegido para
salvación. De una manera especial. Él ama a todas las personas, sí. Él les muestra eso, sí, porque Jesús dice, hace llover sobre buenos y malos. Sin embargo, hay un amor especial, como le acaba de decir aquí en Oseas y en Malaquías. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, lo tomé como mío. ¿Sabes qué? Yo voy a hacerte, como dice en Éxodo, mi tesoro preciado, posesión mía. Cuando estudiamos esa parte de Éxodo, recuerdo, un rey, por definición, le pertenece todo su reino. Pero había algo que él llamaba su preciado tesoro, que aunque le pertenece todo, él lo tomaba y lo llevaba a un lugar especial, y eso era especialmente, personalmente de él. Dios ama a todos, Dios gobierna a todos, Dios es el Dios de todas las naciones, y Él ha escogido un remanente para ser su pueblo amado. ¿Y qué quiere decir esto? Porque yo sé que aquí empiezan las peleas. ¿Pero qué pasa? No. Otra vez, yo quiero redirigir tu corazón una y otra vez a decir, eso quiere decir que tú, si eres cristiano, tú eres su precioso tesoro. No lo merecemos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué más puedo decir? Gracias. Vamos a hablar de contexto histórico acá. La época de la Reforma, más o menos durante el 1500, 1517 comienza la Reforma. Esto voy a hacer muy rápido. Comienza una recuperación del Evangelio, del estudio de la Biblia, de muchas cosas. Y todos los reformadores celebraban la soberanía de Dios en la salvación. Luego llegó la segunda generación de los reformadores y había un estudiante de los reformadores que se llamaba Jacobo Arminio, y él estudió como un teólogo reformador y ya después de graduarse fue y estuvo enseñando en una universidad reformada y ahí él empezó a sentirse incómodo y estar en desacuerdo con todo el tema de la predestinación y otros temas con la visión reformada. Y entonces él empieza a enseñar otras enseñanzas que vamos a ver. Sus discípulos toman algunos de sus escritos y justo después de que él muere, el año siguiente, presentan formalmente a básicamente el gobierno de Holanda. El gobierno y la iglesia estaban muy mezclados en ese tiempo. 5 objeciones o protestas a la teología reformada. Es lo que se llaman los remonstrantes, porque remonstrant es la palabra que también significa objeciones o protestas. Entonces, al presentar esto como cambios que ellos quieren ver en la teología, los teólogos reformados se reúnen para responder a estos 5 objeciones, y al responder con la teología normal reformada, entonces se establece históricamente, por así decirlo, este debate entre los 5, vamos a llamarle los 5 puntos arminianos o los 5 puntos de los remonstrantes, y como respuesta los 5 puntos calvinistas, que Calvino no tiene nada que ver con eso, otra vez fue después, pero simplemente vamos a llamarle los 5 puntos reformados, es decir, las 5 respuestas de la teología reformada. Entonces, como dice un escritor, si no fuera por los arminianos, no existiría realmente los 5 puntos reformados o las doctrinas de la gracia así organizadas y establecidas. Porque esto es algo que todos han creído por cientos de años antes de eso. Entonces, con ese contexto histórico, nos encontramos en este debate y queremos verlo, así que yo se los puse aquí. Esta fue la parte que más me costó porque hay mucho que decir. Obviamente por eso tenemos todo un curso en el que vamos a ir poco a poco por cada uno de estos, y esto es una pequeña introducción que yo quiero hacer a todas las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia resumen el punto de vista reformado sobre cómo Dios y el hombre se relacionan en la salvación. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá este cuadro.
Y ustedes lo tienen en sus notas. Ahora, hermanos, yo quiero primero, antes de ir uno por uno, que me tengan paciencia, porque yo sé que van a surgir muchas preguntas y muchas objeciones. Y yo quiero que usted las anote. Y cuando toque esa clase, se las dé todas a ese profesor y les diga, miren, tienen que... No, pero no hay tiempo, ya se me acabó el tiempo, así que vamos a ir uno por uno acá, rapidito. Ellos van a explicarlo mucho más profundo. Vamos a ir con el primer punto, vamos a compararlo, ¿ok? Primer punto. Primer punto arminiano, habilidad para ser salvo por fe. Es decir, la fe no es un don de Dios. Los arminianos no creen que es un don de Dios. Es una actividad espiritual del hombre, ¿verdad? La fe es algo que el hombre hace. Entonces, hay algunas citas aquí, algunos escritos que puse. El hombre nunca está tan completamente corrompido por el pecado que no puede creer salvíficamente en el Evangelio cuando se le presenta. Cada pecador posee libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo utilice. Tu destino, entonces, desde la perspectiva arminiana, depende cómo tú aprovechas la oportunidad de salvación, depende de tu uso de tu libertad. El pecador tiene el poder de cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado, o resistir la gracia de Dios y perecer. La fe es el regalo del pecador a Dios, es la contribución del hombre a la salvación. Dios hace todo, tú pones la fe. Y si no pones la fe, estás perdido. Entonces, al aprovechar la gracia que Dios provee a la humanidad en general y echar mano de ella, el pecador puede arrepentirse, ejercer su fe, pero la fe es autónoma, es independiente y debe de ser depositada en Jesús. ¿Okay? Ese es el primer punto arminiano. ¿Okay? Vamos a ver la respuesta reformada. La inhabilidad total. ¿Qué significa eso? El pecador sin Cristo está perdido y su odio natural hacia el Dios Santo le hace imposible venir a Dios para salvación. No hay nadie que busque a Dios. Romanos 3:11. Entonces el ser humano caído está tan perdido y muerto que la única manera de ser salvo es que Dios lo rescate unidireccionalmente. Esa es la famosa ilustración del bote. Hay una persona, hay un lago, una persona se está ahogando. La persona se está ahogando y dice, por favor, ayúdame. Viene ahí con el bote y dice, agárrate del bote. Ok, si esa persona se agarra del bote y se sube, es salvo. Esta es la versión arminiana. La versión calvinista o reformada. Una persona se está ahogando en el lago y se ahogó. Y se murió, se quedó en el fondo del mar y de repente viene Jesús. Porque ustedes no pueden revivirlo. Jesús, tiene que venir Jesús en el bote, tiene que llegar ahí, meterse al fondo del mar, sacarlo, ponerlo en el bote, está muerto. Y decirle como a Lázaro, Lázaro, levántate, o la niña, Talita cum. Y entonces fue salvo. ¿Entendemos? Hay una contribución significativa en una historia. Si no lo agarras, no, es tu decisión. Y la otra es, Señor, yo estaba perdido y tú me rescataste. ¿Ok? Ok. Se necesita mucho más que la ayuda del Espíritu para traer a un pecador a Cristo. Se necesita nuevo nacimiento. ¿Ok? Muy bien. Segundo punto. Dios elige a sus redimidos basados en su predicción del futuro. Los arminianos y los reformados, los dos creen en la elección, los dos creen en la predestinación. Así que, si hay alguien aquí que no cree en la elección, es muy raro, porque la Biblia habla mucho de la elección. Entonces, el punto no es si crees o no crees, el punto es qué tipo de elección crees. Los arminianos dicen que la elección estaba determinada o condicionada por lo que el hombre haría. Dios eligió, viendo el futuro, a aquellos que sabía que por su propia voluntad elegirían a Cristo. Entonces, Dios tiene el poder de ver el futuro. Entonces, Él ve el futuro, dice,
sí, Gerardo, tú vas a ser uno que por tu propia voluntad vas a decir, voy a tomar la gracia de Dios. Entonces, vuelvo atrás al pasado y digo, Gerardo es elegido. Sé que no tiene mucho, o sea, es un poquito raro, pero... obviamente los reformados creen que elección es pues, elección. Dice, Dios escoge a sus redimidos libremente por su gracia soberana. Entonces la elección fue establecido por, como dice Efesios, el puro afecto de su voluntad, sin considerar nada fuera de sí mismo. Dios no es que vio algo en ti y dice, veo algo en él. Él es alguien especial o Él es alguien que va a creer, te voy a elegir. No, Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad, es decir, no consideró nada en ti, sino que te eligió por su gracia soberana. Vamos rápido. 3, expiación inactiva y universal. Esa es la versión, la propuesta arminiana. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Jesús en la cruz no aseguró la salvación de nadie realmente, porque no aseguró a nadie el don de la fe, porque la fe no puede ser un don de Dios. ¿Ok? Lo que hizo más bien fue, al morir Jesús, abrió una posibilidad de salvación. Entonces, por eso le puse el título expiación inactiva. Él lo dejó abierto, abrió la puerta y ahí me quedé. ¿Okay? No es que voy a ir a buscarte a ti y agarrarte y meterte por la puerta. No. Está inactiva. Simplemente yo abro la posibilidad, abro la puerta y ahí espero. Y es universal porque murió por todos los seres humanos. ¿Ok? Otra vez, hay mucho que hablar acá. Yo voy a dar esa clase, así que esas clases varias semanas. Así que hay mucho que hablar acá. ¿Cuál es la respuesta reformada? Expiación eficiente y particular. Es decir, la muerte de Jesús en la cruz es eficiente para asegurar la salvación definitiva y aseguró la salvación completa de sus elegidos de tal manera que cumple a la perfección la misión que el Padre le encomendó. Cuando Jesús muere en la cruz, 100% logra, no de manera inactiva, pero de manera real, activa, eficiente, logra salvarte. Esa salvación después la aplica el Espíritu Santo a tu vida, por cierto. Pero ya está asegurado, ya está comprado en la cruz. Y no solo eso, sino que Él cumple a la perfección la misión que el Padre le dio, porque el Padre lo envió para salvar a los que Él le había dado. 2 versículos rápidos para esto. Juan 17:6, Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está el mundo, hay algunos que me diste, dice. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Juan 6:39 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, tengo una misión del Padre y esta es la voluntad del que me envió. Dice, nos va a contar la misión. Ok, ¿por quién viniste? Todas las personas, ¿por quién viniste? Dice, esa es la voluntad del que me envió. Que de todos los que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y por lo tanto, de todos los que Él me dio, ninguno se perdió, dice Jesús, sino el que estaba destinado a perdición. Está hablando de Judas. Entonces, Jesús cumple perfectamente la misión. En la versión arminiana, es como, intenté venir a salvar a todos los seres humanos, pero hay seres humanos en el infierno, ¿sí o no? Entonces, no pudo. ¿Bien? Vamos entonces a la cuarta. Autodeterminación humana invencible. Este es mi título favorito para la gracia irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Los arminianos están diciendo esto. Tú tienes una libertad tal, Dios no puede vencerla. Es eso es lo que se está diciendo, ¿verdad? Tienes una autodeterminación, tú puedes determinar bien lo que tú quieres de tal manera que es invencible. Dios puede invitar al pecador a poner su fe en Jesús, ofrecerle ayuda incluso,
pero no puede lograr convertir al pecador. Es una invitación de afuera. Dado que la Biblia considera la fe como un acto libre y responsable, esta no puede ser causada por Dios, sino que debe ser ejercida por el hombre independientemente de Dios, porque la fe, según ellos, no es un don de Dios. Muy bien, sin esta cooperación no hay salvación. ¿Okay? La respuesta reformada, los reformados por siglos antes de los 5 puntos, por siglos habían enseñado la distinción entre lo que se llama llamamiento general o externo y el llamamiento eficaz interno. Sí, hay una forma en la que todos son llamados desde afuera, invitados, vengan, crean en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es el llamamiento interno eficaz? Es cuando el Espíritu Santo viene y habla a tu corazón personalmente y te da vida. Vamos a explicar esto bien. El corazón humano está en las manos de Dios, el Espíritu Santo transforma la vida usando la predicación del Evangelio. ¿Qué es importante en las categorías reformadas de llamamiento externo y llamamiento eficaz interno? El llamamiento eficaz interno es que el Espíritu Santo efectúa en el corazón de los elegidos, mediante el cual los convierte de las tinieblas a la luz y les da vida tan certeramente como Cristo le dio vida a Lázaro al llamarlo fuera de la tumba. Tal poder no depende de la acción decisiva del hombre, sino de la del Espíritu Santo. Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó. Esta palabra llamó es lo que siempre en la Reforma se ha interpretado como el llamamiento interno. Predestinó, a esos que predestinó, Él llamó eficazmente, el Espíritu Santo les dio vida. Ven, sal fuera, ten vida. Y vivimos. ¿Y qué dice? Y a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y por último, preservación humana de la salvación. Los arminianos dicen que nosotros debemos preservar, conservar, cuidar nuestra salvación, lo cual cuiden su salvación, hermanos. Obviamente eso no está mal. Pero, vamos a leerlo. Dice, los elegidos redimidos deben mantenerse en un estado de gracia sabiendo que su futuro eterno depende de ello. Si fracasas en mantenerte fiel, aún habiendo sido genuinamente elegido, unido a Cristo, salvado, se perderás igual que los no elegidos. En otras palabras, la salvación se puede perder, aunque tú hayas sido un cristiano genuino. ¿Qué es la respuesta de los reformados? Dios sostiene la perseverancia en la fe de sus redimidos. Sí, el que persevere hasta el final será salvo. Amén. Jesús dijo eso. Pero la Biblia también dice, Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El que persevere hasta el final será salvo, pero yo les voy a proveer perseverancia hasta el final si son realmente salvos. ¿Y qué pasa si no son realmente salvos y se van qué pasa si realmente rechazan a Cristo y apostatan? Entonces, como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, salieron para que se manifestara que nunca fueron de nosotros. Entonces, vamos a terminar con esto. J. Packer dice, para el calvinismo, la teología reformada, en realidad solo hay un punto que destacar en el campo de la soteriología. Soteriología es doctrina de la salvación. El punto es que Dios salva a los pecadores. Entonces, este teólogo resume todo lo que yo dije en una frase. Dios salva a los pecadores. Ese es el punto. El Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas trabajando juntas en sabiduría soberana, poder y amor para lograr la salvación de un pueblo elegido. El Padre eligiendo, el Hijo cumpliendo la voluntad del Padre redimiendo y el Espíritu ejecutando el propósito del Padre y el Hijo renovando. Entonces la gloria pertenece al Señor. Y solo quiero terminar, porque ya se me acabó el tiempo, por supuesto. Quiero terminar listando lo que tienen en sus handouts al final. Ojalá mediten en esto, ojalá quizás lo repasemos en la próxima clase. Y estas formas prácticas y que recordemos durante este curso cómo esto nos bendice. ¿Por qué Dios reveló la doctrina de la gracia? No para que peleemos y nos dividamos. No para que lo cuestionemos a Dios y lo desafiemos. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué trabajas de esta manera? ¿Por qué tomaste esta decisión? No. Él reveló la doctrina de la gracia para que lo adoremos
y le agradezcamos, mejor. Y que digamos, wow, Señor, cuán asombroso eres, cuánto me has amado, gracias. Y por último, ¿cómo las doctrinas de la gracia tienen el potencial de edificar nuestras vidas? Bueno, nos harán más teocéntricos y menos antropocéntricos, es decir, más centrados en Dios y menos centrados en el hombre. Segundo, nos ayuda a comprender con profundidad el Evangelio de la salvación. Tercero, afirmarán nuestra fe en un Dios grande, soberano, que tiene control, un Dios que es Dios. Cuarto, definirán nuestra identidad como personas dependientes de Dios. Si esto es real, dependemos de Dios en todo el tiempo. Así que debemos orar mucho, ayunar mucho, debemos depender de Él mucho. Quinto, fortalece nuestra fe y esperanza ante los sufrimientos y desafíos de esta vida. Pasó esto malo, pero yo sé que Dios está en control. Esto no tomó por sorpresa a Dios. Y sexto, redirigirá toda nuestra alabanza a Dios y a nadie más.